Entonces, el doctor Omar Valdés es ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el 2012 obtuvo su título, en el 2013 realizó una estancia de investigaciones en la Universidad de Laval, en Quebec, Canadá, para posteriormente realizar estudios de maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde participó en diversos proyectos de investigación relacionados con los materiales catalíticos en el país y en el extranjero, específicamente en España. El grado de doctor en ingeniería química lo obtuvo también en la misma Universidad Autónoma Metropolitana, en donde comenzó la formación como investigador. Actualmente, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1 y participa en los diversos proyectos relacionados con la síntesis, caracterización y evaluación de materiales catalíticos para el desarrollo de combustibles ultra limpios y la revalorización de biomasa. Entonces, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y el espacio es todo suyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Ahorita les voy a platicar un poquito. Escuchamos en esta introducción que decía catalizador, catálisis, catalizador, catalizador, estancia de puras cosas de catálisis. Entonces mi plática va a estar relacionada con eso. No sé si han escuchado el término, si les suena esta palabra, si alguna vez han estado familiarizados con ella, pero voy a tratar de platicarles de qué se trata este término de catálisis y para qué sirve. ¿No? Aquí titulé pues, la importancia de la catálisis y le pongo acá un pequeño bullet, una marca que sí es la piedra filosofal, ¿no? Entonces, primero para ponernos un poquito en contexto de lo que vamos a platicar de catálisis, pues, como bien dijeron en la introducción, yo soy ingeniero químico, entonces para centrarlos, dentro de la ingeniería química, los ingenieros químicos nos podemos a dedicar, más bien desempeñar profesionalmente en cualquier industria de transformación, todo lo que involucre una reacción química, o una transformación de materia prima hacia productos, tiene injerencia el ingeniero químico. Muchas veces se confunde, dice, soy ingeniero químico, la típica pregunta, ¿no? Que somos como de Breaking Bad. Pues nosotros, los ingenieros químicos, somos más, pues ahora sí que más ingenieros que químicos. Realmente no es una formación, hay una diferencia entre un químico y un ingeniero químico. Si quieren, más adelante platicamos de esas diferencias. Nosotros nos desempeñamos en la industria como tal, ¿no? Industria química, petroquímica, generación de energía, de materiales, todo lo que viene adentro de los envases, pues que tuvo una transformación química, seguramente tuvo una mano de uno o varios ingenieros químicos, ¿no? Entonces, como pongo aquí, es la transformación de materia prima hacia productos. Entonces, ya sabemos que vamos a hablar dentro del ámbito de la ingeniería química, ya vamos a hablar de transformación de materia prima hacia productos químicos, ¿no? Entonces, hablamos de transformación química, entonces una forma más elegante de llamar esa transformación química, en lo que queda de esta plática, pues nos vamos a referir a ella como reacción química, como tal es una transformación o una reacción química. Y una reacción química no es otra cosa que una transformación o un cambio de dos cosas que tienes de reactivos. Por ejemplo, aquí lo puse como se leería esto de forma formal. A reacciona con B para producir C más D. Eso es, en términos muy simples, una reacción química. Entonces decían, bueno, ¿dónde han visto reacciones químicas muy simples o de manera cotidiana? Pues bueno, han prendido un cerillo, han prendido un encendedor, han prendido una fogata. Entonces, por ejemplo, ahí la reacción química que ustedes están viendo es una reacción de combustión, donde aquí tenemos oxígeno, ¿sí? Que sería uno de los reactivos, más lo que están quemando, ya sea gas, leña, o lo que sea, sería oxígeno más leña o más gas, para producir, no sé si nos han enseñado esa reacción toda la vida, que cuando algo se quema produce CO2 y agua. Entonces, los productos C y D, en este caso, serían CO2 y agua. Entonces, pues si estamos hablando de transformaciones y reacciones químicas y de que hay una cosa que se llama catálisis o catalizador, a la que he estado haciendo referencia, pues aquí les pongo la lista de los principales productos químicos o los 10 productos químicos más producidos a nivel mundial. Y aunque todavía no les diga qué es, les puedo decir que el 100% de estos productos que son los más producidos, valga la redundancia, pues requieren un catalizador que esté presente. Entonces, pues vamos a ver qué es eso que le llamamos catalizador, ¿no? Eso es en cuanto a los más producidos, pero aún así, el 80% de los procesos químicos que se llevan en todos lados
requieren un catalizador, al menos un catalizador, porque los procesos no siempre llevan solamente una reacción química. Y también para que se den cuenta, tan solo en México, que es un país que tiene una producción mediana de productos químicos en general, pues la industria se gastaba 12,000 toneladas de catalizadores al año. Entonces, esta palabra o este compuesto o este término de catalizador, pues es realmente relevante a nivel industrial, ¿no? En cualquier proceso químico. Entonces, bueno, yo les puse ahí en el inicio de la presentación que si era la piedra filosofal, y no me refiero acá a la piedra filosofal de Harry Potter, ni a la piedra filosofal que buscaban los alquimistas en aquellos ayeres hace 500, 600 años, donde buscaban la piedra filosofal que era una piedra o un compuesto que transformaba cualquier metal en oro, ¿no? Entonces, o además daba vida eterna. Entonces, ahorita ya, años después, siglo XXI, pues todavía no sabemos si esta famosa piedra filosofal exista. No sabemos si existe la piedra filosofal, pero sí sabe algo de catalizadores, que los catalizadores pues están muy enfocados o muy parecidos a lo que es una piedra filosofal. Un catalizador es una sustancia, de manera simple, es una sustancia capaz de convertir a otra sin transformarse. Les pongo aquí arriba el esquemita que puso bien la reacción para recordarles, pues ahí está A, B, que se transforman en C y D. Ahí el catalizador no está presente, más bien no se ve, no aparecen, no es ni A ni es B, es una cosa que le ayuda a y B a transformarse en C y D, pero no se transforma. Entonces, pues estos catalizadores, les pregunto, ¿son capaces de transformar el agua en vino? Pues no, tampoco llegamos a tanto. No son materiales milagrosos, pero sí son materiales que se encargan de realizar reacciones químicas que no se llevarían a cabo si no está el catalizador presente. Son materiales que son capaces de acelerar una reacción o algunas veces de acelerar. Cuando una reacción es muy lenta le ponemos un catalizador. Cuando cuando una reacción es muy rápida, que puede llegar a ser riesgosa, pues le ponemos un catalizador también para que la reacción se pueda llevar a cabo de forma más lenta. Y bueno, también son capaces de, si hay procesos que necesitan llevarse, como han visto en la industria, entre temperaturas muy altas, le ponemos un catalizador y en vez de hacer una reacción a 500 o 600 grados que cuesta dinero por la energía, que aumenta el riesgo por la temperatura, pues podemos utilizar un catalizador y esa temperatura a la que somos capaces de obtener los productos químicos disminuye. Entonces suena como algo muy bonito, algo maravilloso los catalizadores, pero pues ahorita vamos a ver si es algo nuevo o no. Sin querer o sin darnos cuenta, desde hace muchos años utilizamos catalizadores, por ejemplo, la fermentación de azúcar en la antigua Grecia y Roma, pues ustedes tenían, o ellos tenían el jugo de la uva, se catalizaba con ciertas enzimas, es decir, las enzimas le ayudaban al alcohol a transformarse, al azúcar a transformarse en alcohol, sin saber que existía una cosa llamada catálisis. O bien, en Egipto ya agarraban la grasa de los animales, le ponían cenizas de madera que son ricas en hidróxido de potasio y se obtenía el jabón. A la fecha el jabón se sigue obteniendo de la misma forma y el vino de la misma forma. Ahora ya sabemos que existe para ambos procesos, interviene no solo el azúcar, sino un catalizador que la transforma en alcohol, y no solo la grasa, sino un catalizador que la transforma en ceniza. Entonces, les voy a platicar muy poquito, espero que sea ameno, la cuestión histórica de dónde sale este término o cuando descubren a las personas que hay una cosa que se llama catálisis y que ayuda a que las reacciones ocurran más rápido. Ahorita, pues bueno, como les mencioné, la mayoría de las reacciones químicas ocupan un catalizador y aquí pongo las más importantes actuales que, insisto, llevan este catalizador para que ocurran. Una de esas es la síntesis del ácido sulfúrico, que hace muchos años todavía un país entre más ácido sulfúrico producía, pues más se consideraba que era un país más desarrollado. Otra de las reacciones que a la fecha es de suma importancia es la desintegración catalítica del petróleo, que lo que hace, pues como tal, es desintegrar, tienen cadenas muy largas del petróleo y un catalizador se encarga de romperlas en cadenas más cortas para reformarlas, como dice la siguiente, reformación de gasolinas. Ustedes tienen un petróleo muy pesado, lo meten en un proceso junto con un catalizador, con esta piedra mágica, y se transforma en hidrocarburos o en compuestos químicos más cortos que nosotros utilizamos como gasolina, ¿no?
Otro lugar donde seguramente han escuchado el término catalizador es en sus vehículos, ¿no? Pues que ya hay que cambiar el catalizador, que el catalizador no funciona. De hecho, cuando hacen la verificación de los carros, revisan cómo está funcionando el catalizador y si no pasan la verificación, pues el catalizador se tiene que cambiar. Ah, bueno, pues el catalizador en los vehículos, como vimos en la reacción de combustión, se quema gasolina, se produce en principio CO2 y agua, pero cuando esa reacción no se lleva a cabo de forma correcta, pues algunos hidrocarburos, alguna parte de esa gasolina sería emitida al ambiente si no existiera el convertidor catalítico. El convertidor catalítico transforma lo que no se acabó de quemar en el reactor en CO2 y además, pues las gasolinas traen unos compuestos que tienen nitrógeno, que son muy contaminantes también. Y antes de salir del escape está el convertidor catalítico que hace todo lo que no se quemó bien o que es muy tóxico, vuelve a llevar a cabo una reacción química en un tramito de 50 centímetros, que es lo que mide el convertidor catalítico, para transformar todos los gases en compuestos un poco menos contaminantes. Y finalmente otro proceso en donde los catalizadores son de mucha importancia es en hidrotratamiento. Ahorita les voy a platicar un poquito más con calma qué pasa aquí, pero son catalizadores o materiales que se utilizan para quitar contaminantes del petróleo. Entonces aquí sí les puse un textote, no me quedó otra, pero sí es importante que sepamos que a pesar de que los catalizadores se han utilizado desde hace miles de años, como veíamos para la producción de alcohol o para la producción de jabón, el descubrimiento o el concepto de llamarle catalizador a esta cuestión que no se conocía en aquel entonces, que ayudaba a las reacciones químicas, es relativamente reciente, no tiene ni 200 años, lo descubrió Berzelius. Él tenía agua oxigenada, ¿no? En un vaso, agregaba sales metálicas, no sé, óxido de fierro, cualquier sal metálica, y se daba cuenta que salía gas y lo que se transformaba, el agua oxigenada que tenían, era en agua y oxígeno, se liberaba gas de oxígeno. Pero él le ponía sales y las sales no se transformaban, se quedaban ahí dentro del vaso donde estaba el agua oxigenada. Y pues en un afán pues de llamarle de alguna forma a esa fuerza mágica que había en la reacción o a esa nueva fuerza que no conocía, pues dijo, yo le voy a llamar fuerza catalítica a algo que está ayudando a que el agua oxigenada se descomponga. No sé qué es, no sé cómo funciona, pero si no está, el agua oxigenada es estable hasta que yo le pongo ese catalizador. Le voy a llamar catalizador a lo que yo le pongo para que esa reacción ocurra. Entonces, eso que ya estaba pasando era una reacción de catálisis, era una reacción catalizada por sales metálicas y es hasta 1830 que se inventa la palabra. Insisto mucho en que es algo que ya se ha utilizado sin saber pues qué era. Entonces, nada más con este pequeño contexto histórico, pues vamos a hablar de cómo es la catálisis, ¿no? Entonces, la catálisis de forma general se divide en tres: homogénea, heterogénea y enzimática. Ahorita la enzimática merece un apartado especial. ¿Y cuál es la diferencia de estas? Bueno, la homogénea es aquella en donde el catalizador, es decir, este agente que no es un reactivo, sino simplemente ayuda a los reactivos a que se conozcan y reaccionen y se transformen en otra cosa, está en la misma fase que lo que va a reaccionar, ¿no? Si ustedes están llevando a cabo una reacción en fase líquida, es muy común que se catalice con ácido, le pone algún ácido y una reacción que está ocurriendo de forma muy lenta, ocurra de forma más rápida, ¿no? Ustedes no se dan cuenta de dónde está el catalizador y dónde están los reactivos, porque todo está en un líquido, todo está en un caldo, y pues simplemente al agregar este otro líquido, que puede ser un ácido o una base, hace que las reacciones ocurran de forma más rápida o simplemente ocurran, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la catálisis o este agente mágico en las reacciones químicas? Bueno, pues cuando es homogéneo, es una sola fase. Les digo, ustedes no saben cuál es el catalizador y cuáles son, por un lado. Esto es muy común en medicina, se ocupan catalizadores moleculares, se tienen que diseñar de forma muy precisa, su diseño es complejo, pero ¿qué desventajas tenemos aquí? Ustedes quieren producir algo, cualquier producto, y le dicen, bueno, tú ponle ácido nítrico y vas a ver que la reacción, en vez de que se haga en 1 hora, se va a hacer en 2 minutos. Bueno, yo le pongo ácido nítrico, pero luego después en la reacción yo tengo lo que quería obtener, el producto estrella A o el producto estrella P, que es el que me interesa,
revuelto con ácido nítrico. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para separarlo? Se vuelve complejo cuando se utilizan catálisis homogénea. Y la mayoría, yo creo que el 80%, casi 90% de los productos que se obtienen con catalizadores se basan en el uso de catálisis heterogénea. Aquí vemos, es el mismo vasito, pero aquí el catalizador son piedritas o pellets o partículas que entran al mismo medio de reacción. Si aquí es una reacción líquida, tú le pones un catalizador sólido, entonces el catalizador sólido solamente sirve como un medio para que las reacciones y los compuestos que están en el líquido se transformen. Entonces esto pues nos facilita mucho la operación. Yo tengo por un lado mis reactivos líquidos, los pongo en un vaso con esta piedra mágica catalizador y voy a obtener esos productos, estos reactivos líquidos. Ahora tengo productos líquidos y nada más lo filtro. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que es muy fácil de separar, que son materiales muy estables y lo pueden utilizar una y otra vez, porque dijimos que uno de los principios es que ese compuesto no se consume, ¿no? Tengo A y tengo B, lo transformo en C y D, y el catalizador nada más sirvió como alguien que los presentó para que se cayeran bien y se transformaran en otra cosa. Aquí habla de una palabra que es centro activo. Más adelante les platico qué es el lugar, vaya, donde se sientan, se encuentran, reaccionan y se van. Y bueno, la desventaja de esto es que las reacciones, bueno, no desventaja, pero una característica es que son dos fases, ¿no? La fase líquida o la fase gas y la fase del catalizador heterogéneo, que generalmente es un sólido. Aquí entonces ya va teniendo más sentido que se le llame piedra filosofal o que se le llame de esa forma desde hace mucho tiempo a un material que va a ayudarnos a llevar a cabo las reacciones, ¿no? Y les dije que iba a hablar un apartado especial, o bueno, se me decía una diapositiva especial, la catálisis enzimática. La catálisis enzimática es, bueno, generalmente ocurre en reacciones en el cuerpo humano, bioquímicas, y aquí lo que vemos es el catalizador. Aquí es una combinación entre catalizador homogéneo y heterogéneo, es la enzima. Aquí la presento en este diagrama simplificado hasta arriba de colores que parece de Kinder. La enzima es el catalizador. ¿Y qué tiene de particular y de maravilloso un proceso catalítico enzimático? Pues que la enzima es demasiado selectiva, se va a transformar solamente aquellos compuestos que se acomoden aquí. Por ejemplo, aquí tenemos A y B, que son reactivos que para que reaccionen tienen que sentarse en la enzima, que es la parte roja, en donde embonan de forma perfecta. Si llega cualquier otra cosa en el cuerpo humano, que tenemos miles y miles de compuestos químicos parecidos y diferentes, y se quieren sentar ahí para utilizar ese sitio o esa enzima para transformarse en otra cosa, no van a caber, no va a poder. Entonces son extremadamente selectivos y solamente en esa enzima va a caber lo que tiene que reaccionar y ninguna otra cosa más. Se ve muy simple aquí en este diagrama, pero por ejemplo ponemos abajo, tenemos una enzima que es esa cosa azul, y llega el substrato de glucosa que va a reaccionar, y pues solamente en ese huequito que está ahí, en otro lugar no cabe, en ese huequito va a entrar para poderse transformar en algún otro producto, ¿no? En energía, en este caso cuando es glucosa. A la derecha en el centro tenemos otro ejemplo de cómo funciona esto. Tenemos la enzima que está abajo y un sustrato. Si se fijan, la única forma en que el sustrato entre en ese sitio para transformarse es a través de ese triángulo, ese piquito. Si no es así, no va a funcionar y va a llegar. Y por ejemplo, cuando hacemos un proceso digestivo o metabolizamos algunos compuestos a través de la enzima, necesitamos tener la enzima en donde llega lo que vamos a metabolizar, se sienta en ese lugar en donde solamente cabe él y se transforma. Y también aquí arriba es una imagen muy simplificada de cómo cabe, pero si se fijan en el cuerpo humano, molecularmente es bastante más complejo la forma en la que tienen, pero es únicamente esa molécula que están viendo abajo es la que puede llegar a ese sitio, transformarse y salir. Y por último, del lado derecho, también en la parte enzimática vemos pues cómo nos presentan ahí la parte azul y amarilla, que son enzima y sustrato, donde va a reaccionar, llega, encaja perfectamente y se lleva a cabo la reacción. Ya con modelos avanzados de computación y demás, pues vemos que ese anclaje, que se ve aquí muy simple solamente por la forma, pues las enzimas y los sustratos son cosas que están como las que están abajo, esos espirales coloidales bastante más complejos a lo que se presenta. Pero bueno, también queremos obtener
el sustrato se va a transformar en dos cosas, o se va a digerir o se va a metabolizar, pues la única forma en que ese rompimiento o esa reacción ocurra es a través del catalizador, que en este caso es la enzima. Entonces, ¿por qué es tan importante la catálisis? ¿Por qué mucha gente se dedica a estudiar esto? Es tan importante que muchos de los premios Nobel de cada año, de los galardonados con premio Nobel, es porque descubrieron un catalizador para algo. Hicieron una innovación en un catalizador para otro algo. Los el área de catálisis es muy, muy amplia, o sea, es una rama de la ingeniería química nada más, pero es una rama en la que pues llega a ser parte de del corazón de cualquier proceso, ¿no? Entonces es muy importante porque pues para empezar ninguna forma de vida existiría sin enzimas. Nosotros somos el reactor químico más complejo que hay, entonces todo el tiempo se están llevando a cabo miles de reacciones químicas cada segundo y la mayoría de ellas son enzimáticas. Y bueno, pues si decimos que hace 200 años descubrimos que nosotros podíamos promover reacciones, pues también la sociedad no podría existir como existe ahorita sin los catalizadores. Y hago mucho hincapié en esto, pues porque el 90% de todo lo que obtenemos, plásticos, en la industria alimenticia, en la industria petroquímica, como estamos viendo, todas las gasolinas, todos los plásticos, todos los solventes, todo necesita de un catalizador para llevarse a cabo. Entonces, pues, ¿en qué se basa la catálisis? Ya sabemos qué es la catálisis parcialmente, cómo funciona, por qué es importante. Y aquí voy a tratar de explicarles de forma muy simple por qué es que ocurre, en qué se basa, cuál es el principio científico por el cual un catalizador o ponerle alguna piedra mágica a una reacción permite que una reacción sea más simple de llevarse a cabo. Entonces, en química, cualquier reacción que se lleva a cabo se rige por el principio que está aquí. Ustedes tienen aquí donde dice E. Aquí estamos nada más calculando la energía que ya tienen de por sí, simplemente por estar ahí los reactivos. En este caso, estoy poniendo el etileno, es este C2H2, es un compuesto, pues, ya saben, si lo polimerizan, el polietileno es un plástico, pero este etileno lo voy a hacer reaccionar con hidrógeno que está aquí. Entonces, de estar como etileno, va a reaccionar con hidrógeno para transformarse en eteno, ¿no? En etileno, perdón, en etano. Simplemente los mismos dos carbonos los voy a hidrogenar y los voy a transformar en etano. Entonces empezamos aquí donde dice R, es el nivel que tienen los reactivos. Entonces ahí están por un lado el etileno y por otro el hidrógeno muy en paz. Y pues a pesar de que sabemos que existen dos reactivos ahí que si se juntan nos forman etano, hasta que nosotros no le demos energía, nosotros le proporcionamos energía a esta mezcla reactiva de etileno e hidrógeno, yo le propongo, le adiciono energía, la energía es suficiente para que estos dos se encuentren y reaccionen, y una vez que reaccionen, pues liberan energía, y una vez que liberan energía, uno de los requisitos para que cualquier reacción química se lleve a cabo es que la energía de los productos sea menor a la energía de los reactivos. Esto es, pues, eso es principio universal. Todo en el universo quiere estar en un estado basal, en un estado más tranquilo. Entre más tranquilo está más ordenado. Entonces, pues para que esto se lleve a cabo, el requisito es que después de eso, la energía de los productos sea menor. Entonces, entran los productos, le damos energía, que es ese pico que tenemos ahí, se forma el nuevo producto y después la energía cae y se obtiene pues el nuevo producto. Esto es en una reacción química típica sin catalizador. Aquí simplemente los productos les damos energía, reaccionan, los reactivos les damos energía, reaccionan y se forman productos. Esta altura que está aquí, este pico rojo, desde donde empiezan hasta arriba, se le llama energía de activación, es la energía que activa a lo que va a reaccionar, y pues este pedacito que está acá es una cantidad de energía que perdió, porque los reactivos, recordemos, tenían un estado más alto de energía y se van a un estado más bajo, se le llama calor de reacción. Entonces, ¿cómo liberan esa energía extra que tienen? A través del calor de reacción. Esto es una reacción no catalítica. ¿Qué pasa cuando tenemos un catalizador? ¿Por qué funciona esto? ¿Y por qué hace que las reacciones sean más rápidas? Pues aquí tenemos a las mismas moléculas, el etileno y el hidrógeno, que van a reaccionar para formar etano. Nada más que ahora, en vez de darle la energía con tanto calor y con tanta temperatura que necesitaban para reaccionar, yo voy a invitar a la fiesta al níquel, que aquí la represento con este puntito dorado.
a que participe también en la reacción sin transformarse. Entonces, ¿qué pasa? El que está corto aquí, que es que el hidrógeno, la molécula cortita, va y se sienta en un sitio catalítico, en un lugar del catalizador con con el níquel, ¿no? Y tengo por acá el etileno, que se encuentra al etano, digo, se encuentra el hidrógeno, pero ya está sentado en el níquel, que recordemos que es lo que está pasando aquí. Se encuentran los dos reactivos, reactivos se encuentran para transformarse. Aquí se encuentran también los dos reactivos, pero ahora el hidrógeno ya está sentado o ya está juntito al níquel. El níquel ya lo tiene distraído, por decirlo de forma simple. Si lo agarra distraído, reacciona más fácil. Y entonces, en vez de necesitar esta energía de activación, pues ahora lo único que necesito es una energía de activación chiquita para juntarse con el níquel y otra energía para que para que los dos reactivos, es decir, el etileno y el hidrógeno, se encontraran y reaccionaran para formar nuevamente el producto. Otra vez yo el producto que encuentro exactamente es el mismo, es el etano, pero el níquel lo recupero, simplemente me sirvió para que el hidrógeno se sentara y distrajera al hidrógeno y pues finalmente obtengo el mismo producto y al sitio catalítico que ya había tenido. Bueno, en este caso es níquel. El diseño de un catalizador industrial es un poco más complejo que un solo metal. De hecho, la mayoría de ellos utiliza metales preciosos, se utiliza mucho oro, rodio, plata, platino, que son materiales poco abundantes, son materiales más caros que el oro, pero finalmente, pues es el ahorro que tienen aquí de energía. Si se fijan aquí podemos verlo. Esta diferencia que está aquí es el ahorro que tenemos en energía, porque la energía de activación, cuando tengo un catalizador, es mucho menor que cuando no tengo un catalizador. En este caso es el níquel, les comento. Entonces, este ahorro de energía en procesos industriales, a pesar de que yo tengo que poner un catalizador de platino o un catalizador de rodio o un catalizador de oro, que sé que son costosos, valen la pena. Además que estos catalizadores están en concentraciones muy pequeñas en comparación del volumen de un reactor y pues la cantidad de metal que tiene el catalizador, yo pongo el catalizador completo y a lo mejor nada más tiene un 1 o un 2% de platino, por ejemplo, que sería un catalizador típico para el petróleo, un catalizador con un 1 o 2% de platino, pues vale la pena porque finalmente lo que va a hacer es hacer que esas cadenas de hidrocarburos reaccionen de forma más sencilla, me voy a ahorrar toda esta energía y pues también va a ahorrar un montón de tiempo, porque si yo tengo mucho platino, pues esta reacción que estoy viendo aquí una vez, la voy a llevar a cabo millones de veces en un segundo porque tengo un montón de átomos de platino regado en un reactor químico. Entonces, ese es el principio por el cual funciona un catalizador. Entonces, en la UAM, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la UAM con esta cuestión de los catalizadores? ¿En qué nos enfocamos? Ahí en la universidad hay un montón bueno, no un montón, pero hay varios grupos importantes de catálisis. Unos se dedican al desarrollo, por ejemplo, de catalizadores para los convertidores catalíticos que sean más eficientes. Otro grupo se dedica a utilizar catalizadores para descontaminar agua. Yo tengo agua con contaminantes. Si le pongo un catalizador y logro que los contaminantes reaccionen al catalizador, los oxido, por ejemplo, pues ahora tengo agua con CO2, el compuesto orgánico lo oxido, entonces pues mediante una reacción química estoy purificando, limpiando el agua. Entonces hay otros grupos que se dedican a hacer o a desarrollar materiales o catalizadores para purificación de agua. Y yo específicamente trabajo en el grupo de catálisis ambiental de ingeniería de reacción, que es un grupo que está a cargo del doctor José Antonio de los Reyes, y nosotros nos encargamos de tres cosas principalmente. Materiales para la producción de combustibles ultralimpios, ahorita les platico por qué. La obtención de desarrollo de materiales para obtener combustibles con materias primas que no sean petróleo. Y por último, recientemente empezamos a trabajar en materiales que están relacionados en remediar el medio ambiente captando el CO2. Sabemos que el CO2 es un gas de efecto invernadero, no lo queremos, lo tenemos muy estigmatizado. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahorita en el grupo es tomar ese CO2. Es una molécula extremadamente estable, pero como dijimos, estos catalizadores, esta piedra filosofal nos permite llevar a cabo, pues no dijimos que agua en vino, pero sí nos permite llevar a cabo reacciones que no ocurrirían si no está presente. Entonces, si nosotros encontramos un material
y las condiciones de reacción adecuadas tal que este CO2 que está en el medio ambiente lo pueda transformar en otra cosa, pues estoy matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, descontamino el medio ambiente, quito el CO2 del aire, y por otro lado, este CO2, a lo mejor si yo lo hidrogeno, lo transformo en moléculas muy parecidas al petróleo o a la gasolina. Entonces lo que estaré haciendo es pues ayudarle un poquito al ciclo de carbón. En vez de que esté el CO2 directamente, yo lo transformo en hidrocarburos o en compuestos parecidos a la gasolina, que después finalmente se quemarán y formarán otra vez CO2, pero hago que esa dependencia de la materia prima, que es el, el petróleo, que es finita, pues no termine tan pronto, ¿no? Entonces, cuando hablé ahorita de producción de combustibles ultralimpios, les pongo esta imagen también tratando de ejemplificar qué es lo que pasa. La molécula que tenemos aquí arriba es una molécula, hasta arriba la que tiene la S de Superman en medio, es una molécula que está presente en el petróleo y que no es deseada. Todo el petróleo trae en mayor o menor cantidad, y no lo podemos utilizar en los combustibles, ¿no? Tiene SS, que es un azufre, y se lo tenemos que quitar a como de lugar. La legislación ambiental dice que tiene que tener, creo que 5 partes por millón el diésel. Entonces hay que remover esto. Si trae 20.000, hay que pasar de 20.000 a 5. Hay que quitar todo el azufre que está ahí. Esta reacción ya se lleva a cabo en la industria. Trabajamos muy de cerca también con Pemex, por ejemplo. Entonces es una reacción que ya ocurre. Hay que quitar el azufre a como de lugar. Ahora la legislación nos pide que sea cada vez más estricta, y hay que quitar la mayor cantidad de azufre posible. Entonces lo que hacemos es, tenemos esta molécula azufrada, la hacemos reaccionar en presencia de algún catalizador que permita que reaccione con hidrógeno. Entonces la molécula que tenemos ahí hasta arriba reacciona por un lado, por otro lado con hidrógeno, y el hidrógeno se transforma en otro compuesto que está aquí, que es, el de azufre, que es H2S. Yo lo aparto, el azufre es el malo en este caso, no lo queremos, y por acá abajo obtenemos productos que ya no tienen el azufre. Esto también está planteado ahorita de una forma muy, muy simplificada, porque pues esta no es la única molécula que hay azufrada en el petróleo. Tenemos una cantidad de 3, 4, 5.000 compuestos distintos con azufre, que no todos es tan simple quitarles el azufre. Hay unos que tienen, por todo el ambiente químico que tiene alrededor, esos grupos que tiene alrededor hacen que sea más o menos difícil eliminar el azufre. Entonces nosotros nos encargamos de desarrollar materiales que nos permitan eliminar esa molécula de azufre en compuestos en los que es muy difícil eliminar. Si diseñamos una superficie, un lugar catalítico tal que permita que la molécula del azufre llegue y se siente, y que llegue el hidrógeno por otro lado y se siente, se encuentran y reaccionen, pues vamos a hacer que el azufre salga como H2S, que está acá, y el compuesto que se va a transformar en gasolina salga sin azufre y no se evite la formación de lluvia ácida. Ahorita les pongo aquí esta S, pero bien podría ser un nitrógeno, o bien podrían ser algunos metales, o bien podría ser oxígeno. Todo eso es algo que no queremos en la gasolina finalmente, o en el producto petroquímico final, y a través de procesos catalíticos desarrollamos materiales para eliminarlos. Por un lado. Ahora aquí les presento otro, les comenté que otra cosa de lo que hacíamos ahí era obtener materias primas, tratar de fabricar combustibles con materias primas distintas al petróleo, y les platico muy rápido. ¿Por qué? Bueno, pues primero necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues hay tantos carros ahorita que la demanda de combustible crece año con año, es altísima. Y pues bueno, a pesar de que se está promoviendo mucho el uso de autos eléctricos o híbridos, pues tenemos una gran dependencia del petróleo como tal. Si ustedes se compran un carro eléctrico mañana, pues qué padre, ya no van a producir CO2 y agua, nada más lo van a conectar al enchufe de su casa para cargar la pila, ¿no? La energía eléctrica, y ya. Pues bueno, pues resulta que tomamos la energía eléctrica, se produce quemando combustibles fósiles. Entonces ustedes van a recargar su carro con energía eléctrica que fue producido a través de la quema de combustibles fósiles, que produce CO2 y agua en su gran mayoría. Entonces aquí es importante hablar de un nuevo concepto, que son biocombustibles. Es decir, ahora a todo le ponen bio, ¿no? Pero son combustibles que se producen a través de una materia prima que sea distinta al petróleo. Hace muchos años que se puso esto de moda, se hablaba de biocombustibles, y lo que hacían o lo que intentaban hacer era, pues, sembraban maíz, y luego con el maíz hacían aceite, y luego el aceite lo transformaban en gasolina, por ejemplo, ¿no? O el etanol en Brasil se utiliza mucho. Siembras caña de azúcar y luego
la caña la transformas en etanol y luego hay unas mezclas ahí de etanol y gasolina y utilizas un poco menos de, de petróleo como tal, ¿no? O de gasolina que viene del petróleo. Pero ¿qué problemas había o qué controversia empezó a existir? Es que decían, bueno, pues vamos a sembrar maíz para transformarlo en aceite y luego transformarlo en gasolina. Vas a dedicarte a sembrar maíz y para hacer gasolina y por otro lado tienes a un montón de gente muriéndose de hambre. Si te vas a poner a sembrar maíz o si te vas a poner a sembrar caña de azúcar o ponerte a sembrar cualquier cosa que te permita obtener los combustibles, pues empezó la controversia o lo hago gasolina o lo hago comida para los lugares en donde no hay, donde es escasa, ¿no? Entonces, pues era una cuestión ahí filosófica también bastante compleja de cómo te ibas a poner a hacer gasolina a través de comida. Entonces empezó el desarrollo de otra generación de combustibles que está basada, aquí le pongo biomasa lignocelulósica. La biomasa lignocelulósica también se escucha muy elegante, pero es la parte de la biomasa que no es el alimento, digamos, puede ser desecho agrícola, ustedes siembran maíz, el maíz se come, se utiliza para nosotros y todo lo que no está ahí, todo lo que no es el alimento para nosotros se puede utilizar o tiene finalmente carbono, hidrógeno y un montón de compuestos que hacen que se parezca un poco a la gasolina o que podamos obtener un producto que se parezca a la gasolina. Entonces, ¿cómo? A través de procesos catalíticos. Entonces, esta segunda generación se basa en agarrar a lo mejor paja, agarrar hojas secas, agarrar acerrín, agarrar la parte que literal es desecho de otras industrias y tratar de transformarlo en biocombustibles. Y nada más aquí le pongo como otra opción que hay es los biocombustibles de tercera generación que se basa en el uso de microalgas. Y después de interés pueden ver que también es otra parte muy prometedora, que hay un montón de grupos de investigación trabajando en eso. No tiene nada que ver con la catálisis, es otro tipo de compuestos, pero hay que sembrar piscinas enormes de algas para que nos den un poquito de combustible. En su momento, quién sabe si sea también algo de lo que tengamos que hacer si nos acabamos el petróleo. Pero ahorita me voy a basar en esta parte que dice segunda generación, que recordemos que es biomasa lignocelulósica o la parte de desecho, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si queremos utilizar ese desecho o transformarlo en un producto que se parezca a la gasolina? Agarramos el acerrín o el desecho agrícola o lo que sea, que es el que tenemos de este lado, que no sea comida, lo metemos primero a un proceso de pirólisis, es decir, lo calentamos a temperaturas muy, muy altas sin oxígeno, porque recordemos, si quemamos, o sea, aumentamos la temperatura en presencia de cualquier orgánico, nos va a dar, se va a combustionar, nos va a dar CO2 y agua, ¿no? Entonces lo calentamos en ausencia de hidrógeno, digo de oxígeno, para que no se queme, y se va a transformar en un bioaceite. Ese bioaceite que está ahí es el que yo, con un catalizador y en presencia de hidrógeno, lo voy a transformar en un bioaceite mejorado o en una gasolina que ya tiene propiedades igualitas a la de la gasolina, pero en vez de que venga de agarrar petróleo y fraccionarlo, cortarlo en hidrocarburos más cortos, va a venir de la biomasa lignocelulósica del desecho que yo quemé, que yo calenté, que lo transformé en bioaceite. Este bioaceite, digamos que es muy parecido al petróleo, y después ese yo lo trato y lo podría quizás transformar en combustibles. ¿Qué desventaja? Digo, suena muy bonito, pero ¿qué desventaja tiene esto? Es que el petróleo trae, a lo mejor, que es para el que podemos, al que tenemos ya bien ensayado y bien estudiado cómo transformarlo en gasolina, tiene un 2-3% de oxígeno, que hay que quitarle porque no nos gusta. Pero, pues si nosotros obtenemos este bioaceite, la cantidad de oxígeno que tiene se va al 30 o 60%. Entonces, si tiene mucho oxígeno, tenemos un bioaceite muy viscoso que se va a polimerizar, nos va a tapar todo y pues además va a ser muy, muy ácido. Puede corroer todo lo que tenemos ahorita en una refinería tradicional. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar este oxígeno y este oxígeno lo quitaríamos, vamos a pasar para acá, vamos a suponer que esta es la lignina, tenemos el catalizador, vamos a llevar un proceso y dijimos, hace ratito hablé del azufre, cuando se quita el azufre se llama por hidrógeno, desulfuración, que le quitamos el azufre, ahorita tenemos lo que queremos quitar el oxígeno, pues el proceso es muy similar, ahora vamos a desoxigenar, tenemos el compuesto y aquí lo que nos estorban son los oxígenos, lo metemos a un reactor con la presencia de un catalizador muy específico, muy estable,
que haga que el oxígeno, que esta molécula reaccione con el hidrógeno y quite el oxígeno, y obtendríamos de forma muy simplificada pues un compuesto que sería muy similar a la gasolina o el diésel. Entonces, bueno, esto fue solamente uno de los ejemplos del tipo de cosas que hacemos en la UAM, en el grupo de trabajo donde estoy yo, con esta cosa que estamos insistiendo mucho, que son catalizadores. Y pues bueno, de mi parte, eso es lo que les quería platicar. Espero que les haya sido interesante, y si tienen preguntas, pues creo que todavía tenemos tiempo para que indaguen y pregunten todo lo que les llame la atención del tema. Todo bien, profe. Muy bien, ¿Cómo, doctor. perdón? Muchas gracias por la presentación. Ha sido realmente muy interesante escucharlo. Es un muy buen trabajo el que nos presenta, y sobre todo, pues, conocer que en la UAM también se lleva a cabo este tipo de investigaciones y se trabaja en ello, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas, por lo que se le pide a los alumnos que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, dudas que tengan a través del chat para que el doctor Omar pueda atenderlas. Adelante, sin pena. Que si les gustó, que no les gustó, que no le entendieron, que les explico con más detalle. No, pues está bien, profe, todo. Bueno, yo sí entendí bien. ¿Alguien que tenga algún comentario, jóvenes? Leonardo, Moisés, Manuel López, quien sea, ¿qué les pareció la plática? ¿Que Muy entendieron, que no? bien, pues ahora sí que pues tiene mucha razón todo esto de la química, ¿no? Está muy, muy interesante. Muchas gracias. Dice Leonardo que le gustó mucho la explicación de la parte de la piedra filosofal. Que bueno, muchas gracias, muy interesante. Los invitamos a que se involucren en este tipo de trabajos, porque muchas veces es algo que damos por hecho, la obtención de los productos químicos. Vamos y le cargamos gasolina al carro y no nos damos cuenta que detrás de eso hay un montón de procesos involucrados, desde que sale el petróleo y todo lo que tiene que ocurrir hasta que llega a ser un plástico o llega a ser, no sé, pintura o cualquier otro tipo de producto químico que necesitemos. Pues en la mayoría de ellos están involucrados. Sabemos que viene el petróleo, pero para llegar a ello, pues están involucrados un montón de etapas que requieren, pues, catalizadores. Sí, doctor, discúlpeme, tuvo un minuto que la doctora Claudia dice que se tiene que retirar. Muchas gracias, doctora, por el tiempo y por la charla que dio. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde, que estén muy bien. Hasta Saludos. luego, Claudia. Luego que esté muy bien. Todos, hasta luego, gracias. Los demás chicos tienen más preguntas, comentarios para el doctor Omar. Preguntas, comentarios, háganoslo llegar a través del chat, chicos, para que las podamos responder. Doctor Omar, si también gusta plantear una o dos preguntas para que los chicos las respondan, adelante. Pues no sé qué preguntarles, qué entendieron, qué no entendieron, qué les gustó, qué es lo que más, qué les pareció más interesante de lo que les platiqué. Se quedaron con ganas de saber más de algún tema, les llamó la atención, o no les gusta la parte de la química. También se vale, pues por eso hay un montón de carreras y todos tenemos que diversificarnos. Dice María Fernanda Ordóñez que la parte de la piedra filosofal nuevamente y cómo actuó la química en todo eso, que fue la parte como que más le llamó la atención. Bueno, pues esa piedra filosofal se llama catálisis o catalizadores y está en todos lados.
Hay una pregunta de Leonardo Luis. ¿La leo? ¿La leo? No la leo. Dice, ¿se puede crear vida humana? ¿Se puede crear vida humana? No sé, no estaría en este campo como tal. Es una pregunta muy interesante. Seguramente si alguna vez se logra, será a través de procesos catalíticos, sí, pero no es el área precisamente en la que estoy. Esa sería una parte más, que dentro de la catálisis tendremos que estar viendo la parte de bioquímica como tal para tratar de que todo lo que está allá adentro, tratar de imitar todo lo que ocurre en el cuerpo humano. Pero tomando en cuenta lo que dije, sí puedo hacer un comentario adicional. Yo les platiqué y les presenté ejemplos de reacciones enzimáticas. Nosotros hacemos catalizadores y tratamos, bueno, los hacemos de forma artificial para procesos artificiales que nosotros necesitamos. Pero este hecho de que las enzimas sean tan peculiares y tan específicas en la forma en la que se llevan a cabo las reacciones hace que no han podido ser replicadas de manera artificial. No hay, o sea, esta enzima que está aquí de forma natural, si se fijan siempre hay hidrogenasa, lipasa, todo lo que termina en asa que son enzimas, no han podido ser replicadas de forma artificial. No podemos engañar a A y a B para que se sienten en una enzima falsa y se transformen en el producto AB. Entonces, por esa parte, la cuestión, digo, lo que sí podemos hacer es tomarnos las enzimas, ¿no? Que se extraen de forma natural en la naturaleza, pero hacerla de forma artificial, es decir, que se forme este sitio con esa forma y esa carga eléctrica que hay en la superficie y demás para que pueda llevarse a cabo cualquier reacción que se lleva a cabo en el cuerpo humano, es algo que no se ha logrado hacer de forma artificial, a pesar de que hay años y años de investigación también al respecto. La idea es, si logro entender la catálisis enzimática, a lo mejor no es que quiera jugar a hacer vida o no, pero si logro cómo funciona bien y cómo es tan perfecta la parte enzimática, a lo mejor yo puedo ser un catalizador perfecto para un proceso químico como tal, ¿no? A lo mejor para hacer alguna medicina, porque la mayoría de los medicamentos también se obtienen de forma catalítica. Yo meto los reactivos, llegan y se sientan en el catalizador y se desorben los productos. Algunos de ellos son medicina, que después se tienen que separar y demás. Si yo logro diseñar el catalizador tan específico para que los reactivos se sienten, a lo mejor yo voy a poder obtener un medicamento, no sé, para el cáncer, que ya sé qué forma tiene que tener, pero no lo puedo fabricar de forma artificial porque no tengo la capacidad de una enzima para hacerlo. Vale, gracias, doctor. Más preguntas, muchachos. Muchas gracias, doctor. Bueno, aprovechando, bueno, en lo que se animan los chicos a hacer una pregunta, un comentario que tengan, me permito hacerle una pregunta y quisiera que nos platicara un poquito de, considerando, digamos, el contexto y la sociedad como la sociedad mexicana, ¿qué tan viable sería la alternativa de buscar, digamos, combustibles que sean alternos al petróleo? En este caso estamos hablando de el cultivo del maíz, teniendo en cuenta que pues los mexicanos tenemos el maíz como parte de nuestra dieta diaria. O sea, ¿qué tan viable sería cultivar maíz para volverlo combustible, específicamente en México? Sí, claro. Mira, lo que dices es muy cierto. O sea, en el contexto actual, por eso les platicaba esta parte en que si nosotros utilizáramos maíz para hacer gasolina, estaríamos en esta parte, en la primera generación. Eso es lo que se intentaba hacer en algún momento. Como empezó esta cuestión de que, pues, yo siembro maíz y lo voy a utilizar para hacer gasolina, entre comillas, o para comer. Entonces, para no ser parte o para no tener que, sí, que no estar en esa disyuntiva en el que finalmente la gasolina es un compuesto, bueno, es un producto muy demandado y que se utiliza y que nos permite tener el estilo de vida que tenemos. Y por otro lado tenemos la hambruna. Entonces, para no caer en esa parte o en esa dicotomía de qué hacer con el maíz, nosotros en el grupo de trabajo trabajamos en la parte de biocombustibles de segunda generación, en donde yo no ocupo el maíz, ocupo quizás los desechos agrícolas o intento ocupar los desechos agrícolas para producir otro tipo de materiales que se parezcan a la gasolina.
En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde tuvo un boom esta parte, se hacía aceite de maíz, ¿no? El aceite se sembraba, ellos no utilizan el maíz tanto como nosotros en nuestra dieta, pero lo transformaban en aceite de maíz y ese aceite es el que intentaban transformar en gasolina. Claro que ahí entran un montón de factores más para que eso fuera posible. Si hizo un estudio, tendrían que sembrar 3 veces la superficie de Canadá con maíz transgénico, etcétera, para que nos diera la gasolina suficiente para utilizar un mes, una cosa así, ¿no? Entonces, dado que estamos todavía en una etapa de desarrollo y que eso no es posible, pues lo que se trata de hacer es tomar, pues tomar desechos agrícolas que ya están ahí, que muchas veces se queman o que no tienen ninguna función primordial dentro de la parte de la dieta o sí, del consumo humano, pues, y tratar de eso transformarlos en un producto muy demandado y muy necesitado para mantener los estilos de vida que tenemos actualmente, no solo en México, sino en todos lados, ¿no? La cantidad de autos en México también es altísima y la demanda de combustibles en México es altísima, entonces, pues no sé si por ahí fuera tu comentario más o menos. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Me queda totalmente claro. Bueno, pues estamos a 7 minutos de concluir, por lo que le pido a los chicos nuevamente que me hagan el favor de activar su cámara un momento para tomar una foto grupal como evidencia de esta presentación. Un momento nada más, por favor, chicos. Y no sé si de pronto dejar de compartir o poner la primera diapositiva que dice. Claro, sí. Pues no sé, pregunto. No sé, Luis, si, cómo se Lo maneja. que necesiten, si dejo la diapositiva o si prefieren que deje de compartir, nada más a la foto grupal. Luis, ¿qué nos dice? Sí, dejar de compartir para que podamos Claro que ver sí. a todos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues esperamos a los chicos que puedan activar su cámara. Leonardo, Guadalupe, Carmen, Manuel, José. Un momentito, chicos, nada más para tomar evidencia del taller. Muy bien. Leo, José, Guadalupe, chicos, es muy rápido. Unos cuantos segundos nada más. Los que no pudieron activar la vez pasada, entonces. Sí, nos habían comentado que algunos estaban en el trabajo, entonces no podían activar la cámara. Bueno, con ellos no hay ningún problema, entonces pues les agradezco a los chicos que acaban de activar su cámara. Entonces a la cuenta de 3, ya saben, para que pongan su mejor pose. 1, 2, 3. Muy bien, chicos, se los agradezco. Y no salgan del grupo, por favor. En la parte inferior derecha, donde está el botón donde dice salir de la sala, le dan clic en donde dice salir de la sala para grupos, por favor, porque en la sala general aún nos vamos a quedar para recibir información y para la sección de preguntas en donde, bueno, ya saben que los que contesten correctamente se pueden llevar algunos premios. Doctor Omar, ¿algún otro comentario que tenga que hacernos antes de finalizar? No, de mi parte no, espero que haya sido de interés para ustedes, que les llame por lo menos la atención ahí tantito. Y con uno que le mueva el gusanito a la química y se meta por esto, pues por ahí podemos tener un premio Nobel, ¿no? Sí, sí, sobre todo es muy importante que conozcan el trabajo que también se realiza en la UAM. Si tienen alguna duda de que la UAM es su mejor opción, bueno, pues ahora espero que les haya quedado claro y no tengan no duden en aplicar para formar parte de la UAM. Doctor
Omar, le agradezco nuevamente esta presentación. De verdad que ha sido muy interesante, muy buen trabajo el que nos acaba de presentar. Les reitero, chicos, nos quedamos en la sala general para la sección de preguntas, para las dinámicas y para que se puedan llevar algún premio. Bien, muchas gracias. De nada, para servirles, ese quedó mi contacto y pues encantado, nos vemos. Gracias, gracias doctor, gracias Luis. Yo no sé si Moisés Martínez, me disculpan, yo creo que hace parte del comité también organizador, ¿tiene algunas palabras que decir, algo? Pues sí, solamente agradecerles a todos su participación, principalmente pues a los doctores, a la doctora Claudia, al doctor Omar, por esta participación. Ha sido todo muy interesante. La verdad es que uno se sorprende, ¿no? De tantas cosas que hay en la UAM. Y yo en particular soy de la UAM y no me entero de todo, ¿no? Me ha servido mucho y yo espero que a todos, también a todos los participantes, les sea de mucha utilidad y que no lo duden, que nos visiten en la UAM, que nos conozcan. Estoy seguro que les va a gustar y seguramente podrán elegir la UAM como primera opción. Todos los esperamos. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Con permiso, me voy a la sala principal también con ustedes un ratito. Gracias. Claro que sí. A Entonces, todos, chicos, nos vemos en la sala general. gracias por quedarse.